Verás, hoy vamos a ver un ejercicio de inventario con el efecto látigo. Para ello se tiene una empresa con un único artículo y tiene dos minoristas, que serían A y B, que estos pueden ser más, y un mayorista. Para este caso es uno. Aquí puede haber sido un mayorista para este y un mayorista para este, pero puse solo uno. Incluso pueden haber muchos más mayoristas. Y dice que con esta información de las demandas mensuales, que esta es la demanda que requiere cada cliente, hay que dibujar el efecto látigo y hay que calcular el efecto del stock de seguridad para cada actor, o sea, para los clientes minoristas y mayoristas. Nos dan el Z y nos dan el L, que es el tiempo, que son 2 semanas, que 2 semanas habría que verlo a meses, que sería 0,5 meses. Entonces, para dibujar el efecto látigo, siempre se tiene un cliente. Este cliente es el que tira de este látigo, que tiene, bueno, una demanda asociada. Y este le va a pedir al minorista. El minorista le tiene que pedir al mayorista. El mayorista le va a pedir al distribuidor. Y el distribuidor le puede pedir al fabricante, o puede ser a una industria y un proveedor final. Creo que ustedes le ven hasta acá. Pero el punto es que el efecto látigo tiene la función de explicar la variabilidad de la demanda. La variabilidad de la demanda quiere decir que se amplifican con el pedido. Y en verdad para eso se grafica. Que el cliente tira este látigo, le pide al minorista, el minorista tiene que pedir más al mayorista, el mayorista más al distribuidor, el distribuidor más al fabricante y así nos vamos. Entonces, en la medida que el cliente tire la demanda, va a existir una variabilidad en la cadena productiva. Y eso es lo que busca representar el efecto látigo. Entonces, si ustedes les piden, tienen que graficarlo de esa forma. ¿Qué más? Bueno, para poder responder cualquier pregunta que asocie la demanda a los mayoristas y los minoristas, utilizamos la desviación estándar. ¿Por qué? Porque va relacionada con el efecto látigo. La desviación estándar o la variación de la demanda se mide, digamos, por este efecto látigo. Entonces, si ustedes quieren medir qué efecto tiene el cliente, minorista, mayorista o quien sea para allá en la cadena productiva, tienen que considerar la desviación de la demanda en lo que van a pedir. Ahora, esto puede ser tanto en un stock de seguridad como en una cantidad de pedir. Por ejemplo, si queremos analizar la cantidad que el cliente le va a pedir al minorista, va a estar asociado por esa demanda y esa demanda no es estática, tiene una desviación asociada. No sé si entienden lo que estoy intentando decir. Entonces, esto que al final dice como la demanda, se traduce o lo traduzco en una tabla que va como por peldaños. El cliente uno pide 120 unidades, el 2 180, el 3 210 y el 4 95. Y después el minorista que atiende al cliente, que es el cliente, el minorista A y el minorista B, que atiende al cliente tiene que pedir esa cantidad. Entonces lo que va a pedir el minorista va a ser la suma de las demandas que ese minorista atiende. Ya que acá está. El cliente uno y 2 es atendido por el minorista A y el 3 y 4 por el B. Y en este caso todos atienden a la mayorista, pero hubiera sido más realista poner aquí el 2 y aquí el uno, pero no lo hice. Em, entonces, para el A la suma son 300 y para el B la suma son 350. O sea, en el fondo solamente sumamos. Y el mayorista, que en este caso es solo un mayorista, va a atender a la suma de estos dos. Ahora, si yo tuviera más aquí, más clientes,
Esos clientes tienen más demanda, hasta, no sé, el 20, tienen una demanda de 200. Y aquí va a depender de cuántos mayoristas hay y cuántos minoristas hay. Si hay más de un mayorista, que por lo que yo lo hice, va a haber una cantidad total al final que es el proveedor o todo el Q que se pide en el fondo. Y así se hace con la cantidad de clientes, minoristas y mayoristas que uno hay, que en el fondo va sumando la demanda. Y con eso construyo esta otra tabla, que me va a indicar la desviación estándar. Para poder hacer esto tienen que usar su calculadora, que, bueno, si tienen la calculadora que es con el modo de las variables, en el fondo van a poner la desviación de una variable y van a buscar la muestral. Em, entonces voy a copiar, por ejemplo, lo mismo que está arriba, escrito de otra forma. Tenemos los 120, 180, 210 y 95. Los mayoristas son A y B, 300 y 305. Y el mayorista son 605. Mayorista. Ya en este caso puse solo un mayorista, pero lo más real es que haya más. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la desviación muestral. Para ello utilizo grupos. Grupos, por ejemplo, los clientes los voy a asociar y los minoristas los voy a asociar. Minoristas, clientes. Aquí, por ejemplo, solamente tengo un mayorista, pero debería tener al menos dos. Entonces, con eso yo calculo la desviación estándar de mi cliente, que yo ya lo calculé. Ustedes usen su calculadora, no utilicen la fórmula de desviación estándar. Recomiendo que usen su calculadora. Y 81,31 de este. Para el minorista, lo mismo. Para el minorista, yo puse esta para poder copiarlo acá. Pero también lo pueden copiar aquí. Y así se ahorra como esta tablita de aquí que yo hice. Y si tenemos mayorista, también. Mayorista iría acá o aquí. Ya, eso lo calculé con la desviación estándar muestral que saqué de mi calculadora. O sea, no hice nada más. No es un promedio, es una desviación estándar. Ojo. Con esa desviación estándar, como a mí me piden el stock de seguridad se calcula con el Z que nos dan y con la desviación estándar y con la desviación del tiempo de entrega. Ya, la desviación estándar de la demanda. Y la desviación estándar del tiempo se calcula con la desviación estándar de la demanda, pero con la multiplicación de la raíz del L, que en este caso es 2 semanas. Entonces, para yo poder calcular todo esto, siendo que ya tengo el Z, tengo el L y me faltan las desviaciones o las varianzas, yo necesito calcularlas para cada actor. Cuando te piden el stock de seguridad para cada actor, en el fondo lo que te están pidiendo es que hagas como una separación de las demandas. Nunca se suman. No sería correcto, por ejemplo, calcular el stock de seguridad para este valor, sino que hay que calcularlo para estos y luego para estos. Ahora, esta misma tabla ustedes las pueden continuar y la hacen en stock de seguridad. Yo no lo hice hacia abajo y como hacia el lado, pero eso en verdad es como gusto de cada persona. Y entonces, luego simplemente esta desviación estándar que tenemos de estas, de la demanda, las multiplicamos por la raíz del L, que en este caso el L es 0,5, porque es pasado a meses. Y eso nos va a dar 30 para los clientes, 57,7 para los clientes y para el minorista 2,5. Y esa desviación la voy a multiplicar por el Z. El Z es 1,88. Entonces, para los clientes me va a quedar 56,4, 108,1 y 4,7. Esto que está acá son clientes. Esto que está aquí es minorista. Y lo que les expliqué antes sería el mayorista. Claro que como puse uno, no hay como una desviación entre dos mayoristas. Em, y con esto, que es este stock de seguridad está asociado.
la demanda no constante. De aquí saqué esta fórmula, que eso es lo que vieron en Maze. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el Q en vez del stock de seguridad, tengo que considerar un valor que nos piden de H y de S, que son los costos asociados a pedir y a mantener el inventario, y la demanda sería con la desviación de la demanda. Y de esa misma forma se calcula como para cada actor, para los clientes, para los minoristas y los mayoristas. Eso, yo le hice un ejercicio muy pequeño, el de la prueba probablemente sea mucho más grande, pero lo que tienen que asociar es como el efecto látigo, que se calcula con las desviaciones. Y lo más difícil creo que a veces es como saber que esto se tenía que ir sumando, como construir esta tabla. Porque una vez que tú construyes como la tabla de cuál es la jerarquía, que es como esta, que esto, insisto, lo pueden haber puesto en la tabla acá, yo lo separé mucho. Después solo calculando las desviaciones y usando las fórmulas del inventario que te pidan, porque en el fondo al asociar inventario, estas fórmulas salen del inventario que ustedes asocian, del tipo de EPQ, RQ, de todo, del tipo de inventario que ustedes tengan, si además es incierta, si es cierta, o así. De ahí salen las fórmulas. Em, y eso, tienen que saber para calcular esto. Lo otro que puede entrar en la prueba es un modelo matemático de asignación, em, de bodegas, digamos. Y eso, cualquier cosa me pueden escribir.